Todas las alabanzas pertenecen a Allah, uno y único. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie podrá desviarlo. Y para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah Azza wa Jal quien pueda guiarlo por el camino recto. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único, y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es su siervo y mensajero. Hermanos, Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: si son agradecidos, les concederé más. Y el agradecimiento es una actitud que significa el reconocimiento de todo aquello bueno que hayan hecho por uno y el elogio hacia quien lo hizo por nosotros. ¿Y quién merece más el agradecimiento que Allah Azza wa Jal, que nos ha dado todo? Nos ha dado la existencia, nos ha dado el sustento y nos ha guiado por el camino del Islam. ¿Quién más que Allah Azza wa Jal merece de nosotros el agradecimiento? Debemos agradecer a Allah Azza wa Jal por eso todas aquellas cosas que nos ha concedido del sustento, aquellas que son materiales, pero también debemos agradecer a Allah Azza wa Jal aquellas cosas espirituales que Allah nos ha concedido, empezando por la guía del Islam. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: recuérdenme que yo los recordaré, agradézcanme y no me sean ingratos. Allah Azza wa Jal nos da dos órdenes en esa ley del Sagrado Corán: recuérdenme, ténganme siempre en el recuerdo en sus lenguas, cada vez que hablen mencionen mi nombre, y siempre que reciban una bendición de mí, agradézcanla y no sean ingratos. Como en todos los asuntos, Allah Azza wa Jal no solamente nos da una orden, sino que nos da un ejemplo. Y los ejemplos que Allah Azza wa Jal nos da son los mensajeros, los profetas y mensajeros, que fueron la máxima expresión de cualquier virtud. Y por eso Allah Azza wa Jal describe a los profetas en el Sagrado Corán con dos nombres, cualidades: agradecido y aquel que es siempre agradecido, Shakiran y Shakura. En una ley Allah Azza wa Jal, hablando del profeta Abraham, dice: por cierto que Abraham fue un guía ejemplar que reunió las mejores virtudes, fue obediente a Allah, monoteísta, y jamás se contó entre quienes asociaron copartícipes, fue agradecido de los favores de Allah. Es decir, Allah Azza wa Jal lo describe al profeta Abraham como agradecido, que él agradecía a Allah Azza wa Jal, reconocía los favores y los agradecía. Y en otra ley dice: oh descendientes de quienes salvamos junto a Noé en el arca, sigan su ejemplo, él era un siervo que siempre agradecía a Allah. Allah Azza wa Jal nos da el ejemplo de los profetas para que nosotros sigamos. Entonces veamos también el ejemplo de los profetas, cómo era que ellos agradecían a Allah. Y Allah Azza wa Jal nos advierte lo opuesto. Nos dice que Él ha ordenado a los mensajeros ser el ejemplo de cómo agradecerles, pero que la mayoría de la gente no sigue ese ejemplo. Y por eso dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, coman de las cosas buenas que les he proveído y agradezcan a Allah, si es que solamente lo adoran a Él. Y en otra ley dice: los que he establecido en la tierra y he dispuesto los medios para que vivan en ella, pero qué pocos son los que me agradecen. Allah Azza wa Jal nos llama la atención. Y si uno revisa sobre uno mismo, ¿cuántas veces al día agradece a Allah por todas las gracias que tiene? Si uno tuviera que agradecer a Allah por todas las gracias que Él nos da, no podríamos. Y Allah Azza wa Jal nos deja saber eso en el Sagrado Corán. Y por eso dice: sepan que si intentaran contar las gracias de Allah, no podrían enumerarlas. Son tantas las gracias que Allah nos ha dado que no podríamos enumerarlas todas. Y en otra ley Allah Azza wa Jal diciéndonos que por esta dificultad que tendría el hombre de enumerar todas las gracias de Allah,
Él nos perdona de que no le agradezcamos todas y cada una de las gracias que Él nos ha dado, en detalle. Y por eso dice, si intentaran contar las gracias de Allah, no podrían enumerarlas. Allah es absolvedor, misericordioso. Es decir, que como en todo, el ser humano debe hacer el mejor de sus esfuerzos por ser un agradecido. Pero si olvida agradecer algo porque las gracias de Allah son tantas y tan inmensas, Allah Azza wa Jalla es absolvedor, misericordioso. Y el creyente tiene que saber que Allah Azza wa Jalla ha dispuesto una regla en la creación, que a quien agradezca a Allah, reconozca sus favores y sea agradecido con él, Allah Azza wa Jalla le va a dar más. Y por el contrario, aquella persona que sea soberbia y no agradezca a Allah, Allah puede darle, pero no como una bendición, sino como una prueba para hundirlo más en su soberbia, o puede quitarle las gracias que le había dado. Es decir, que uno tiene que reflexionar sobre su vida. Las cosas que tengo, las gracias y las bendiciones que tengo, materiales y espirituales, ¿son para mí una bendición de Allah o son algo que Allah me da para probarme y hundirme más cada vez en mi desvío? Si soy agradecido de lo que Allah me ha dado, significa que todo lo que Allah me da es una gracia, una bendición. Pero si no recuerdo a Allah, si el nombre de Allah no entra en mi boca ni en mi corazón, entonces significa que todo lo que Allah me da es en realidad una prueba en contra mía. El día del juicio, allí estará escrito, te di esto y te di lo otro, ¿y qué hiciste? Ni siquiera agradecido fuiste. Sepan que el agradecimiento se establece de tres maneras. Primero, un agradecimiento en el corazón. Segundo, un agradecimiento en las palabras. Y por último, un agradecimiento en las obras. El agradecimiento en el corazón es reconocer, de cuanto tengamos conciencia, que es una gracia que Allah nos ha dado, y que eso proviene únicamente de Allah, y por lo tanto agradecerlo en el corazón y saber que eso proviene únicamente de Allah. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez nos narra un hadith qudsi, palabras de Allah, que dice: el ser humano y yo estamos en un asunto muy serio. Yo lo he creado y le sustento, y él agradece a otros. Es decir, es parte del tawhid, del monoteísmo, de lo que nos hace musulmanes, agradecer por las gracias que recibimos solamente a Allah. Pero ¿qué pasa si el que nos hace un favor o una obra de bien es una persona? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: no es agradecido a Allah que no da las gracias a la gente. Pero ¿cuál es el límite entre el agradecimiento a Allah y el agradecimiento a la gente? Saber primero que Allah Azza wa Jalla es el origen de todas las cosas. Es decir, que si algo bueno nos ha pasado a través de una persona, es porque Allah Azza wa Jalla lo ha puesto. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que era idolatría agradecer a una persona y a Allah en el mismo nivel. Y dijo: quien diga gracias a Allah y a fulano me pasó tal cosa, eso está cometiendo un acto de idolatría, porque todo sucede primero por Allah y luego porque Allah le permite a las personas hacer obras de bien en favor de otros. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam orientó que si uno tiene que decir algo así, diga: gracias a Allah me pasó tal cosa, y luego al favor de fulano. Es decir, primero siempre dejar sentado en las palabras y en el corazón que el agradecimiento primero es Allah uno y único, y que luego se debe dar un reconocimiento a aquella persona que nos ha hecho el bien, en mencionarlo y en agradecerle directamente. Ese es el agradecimiento con el corazón. Y el agradecimiento con las palabras, el segundo tipo de gratitud. Allah Azza wa Jal nos enseña cómo es eso. Y otra vez el mejor ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah le habla al profeta Muhammad en el Sagrado Corán y le dice: ¿acaso no te encontré huérfano y te di amparo? ¿Acaso no te encontré perdido y te guié? ¿Acaso no te encontré pobre y te di riqueza? Y luego le dice: así que hable y menciona las gracias de tu Señor sobre ti.
Es decir, Allah Azza wa Jalla le hace reflexionar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam todas las gracias que había recibido en su vida. Y luego le ordena, le dice, ¿eres consciente de esas gracias? Menciónalas. فَبِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. De la misericordia y de las gracias que Allah ha tenido contigo, háblalas, cuéntalas, mencionas, agradece a Allah Azza wa Jalla. Y en un hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah se complace de una persona que come algo que él le sustenta y lo alaba por ello. Y Allah se complace de una persona que bebe algo que él le ha sustentado y lo alaba por ello. Es decir, eso que nosotros siempre tenemos o deberíamos tener en nuestra lengua, de decir Alhamdulillah, alabado sea Allah cada vez que nos pasa algo bueno. Eso es parte del agradecimiento obligatorio que le debemos a Allah Azza wa Jalla, y lo cual va a traer agradecimiento y felicidad a nuestro corazón, porque aquella persona que siempre recuerda a Allah Azza wa Jalla, le da paz y le da tranquilidad en su corazón. Y por último está la gratitud, o el dar las gracias y el reconocimiento a Allah por todas las bendiciones que nos ha dado en las obras. Y eso significa, los sabios han dicho, que uno obre de tal manera que cumpla con aquello que Allah Azza wa Jalla nos ha ordenado, y que nos apartemos de todas aquellas cosas que Allah Azza wa Jalla nos ha prohibido. Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán, hablándole al profeta David y a su familia, dice, obren, oh familia de David, en gratitud a las bendiciones de Allah. Y Aisha radhiallahu anha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos narra que ella se despertaba por la noche y encontraba al profeta sallallahu alaihi wasallam rezando, y que el profeta había estado toda la noche rezando, y de tanto que había estado parado el profeta sallallahu alaihi wasallam recitando el Corán en la oración, sus tobillos se inflamaban, estaban hinchados de tanto que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en esa posición parado. Entonces Aisha, con el corazón compasivo de una esposa hacia su esposo, le decía, mensajero de Allah, ¿por qué pasas toda la noche orando? Tus tobillos se hinchan, siendo que Allah te ha perdonado todos tus pecados, pasados y presentes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondía, ¿acaso no debo ser yo un siervo agradecido? Si Allah me ha concedido semejante bendición, me ha perdonado todos mis pecados, pasados y futuros, ¿acaso no debo devolverlo yo en agradecimiento? ¿Y de qué agradecimiento estaba hablando el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿De decir gracias? No. El profeta estaba hablando de ese acto que había hecho, que era la oración. Pasarse toda esa noche en oración y que hasta que se hincharan sus tobillos, ese era su acto de demostración del profeta sallallahu alaihi wasallam de que estaba agradecido a Allah. Y otra cosa, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó un acto específico que se llama sujud al-shukr, la prosternación por agradecimiento. Y en un hadith auténtico, uno de los sahabas narra que al profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que le llegaba una buena noticia o tenía un problema que se solucionaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía una prosternación de agradecimiento a Allah. Y todos los sabios de las 4 escuelas consideran que esa prosternación de shukr es sunna, establecida con un hadith auténtico. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó cómo agradecer con el corazón y tener conciencia de que todas las obras provienen de Allah. Y agradecer a Allah Azza wa Jal con las palabras, y agradecer a aquellas personas que nos hacen favores y hacen cosas buenas por nosotros. Y nos enseñan el profeta sallallahu alaihi wasallam cómo agradecer a Allah con obras. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos comprender la importancia de tener un corazón agradecido a Allah Azza wa Jal por todas sus bendiciones. Sallallahu alaihi wa sallam.